Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Vamos a hablar sobre algunas características y funciones, consecuencias que generó esta revolución. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es. Bueno, la Revolución Rusa fue un movimiento político, social, realizado por el pueblo rusa en contra del régimen imperial zarista. Tengamos en cuenta ese concepto del zar, que a continuación lo vamos a mirar para entender un poco qué quería el pueblo. Entonces, en ese entonces, en Rusia, digamos que gobernaba un zar, que era un rey, que era el que tenía el mandato y la potestad para realizar todos los, digamos, estamentos políticos, sociales y económicos. Entonces, era gobernado por un zar o zarista. Aquí dice que gobernaba a todo el país. Comenzó, digamos que esta revolución se empezó e inició en marzo de 1917 y finalizó en noviembre de ese mismo año, ¿no? Entonces vamos a mirar cuáles fueron los procesos para que se generara la Revolución Rusa. A partir de una serie de acontecimientos que llevaron a derrotar el gobierno vigente y dieron comienzo a un gobierno con políticas comunistas, y socialistas que estaba en el mando de Vladimir Lenin y su partido bolchevique, el cual luego conformaría la Unión Soviética. La revolución comenzó a fines de la Primera Guerra Mundial, tengamos en cuenta esto, en un contexto en el que el pueblo se encontraba agotado por las políticas monárquicas establecidas y la marcada diferencia de clases. Vamos a, digamos, explicar cuál es el concepto de monarquía. Mono significa uno, ¿sí? Entonces significa que era una persona, era la que le lideraba y mandaba en ese entonces un país. Por eso los reyes tenían el poder absoluto, o sea, el poder de todo, social, económico, político y económico. Y en este entonces en Rusia lideraba un zar, que era un rey y que también lideraba por mucho tiempo. Entonces, las personas del pueblo ruso estaban cansadas de tener esa monarquía tan absoluta y sin que el rey tomara las opiniones del pueblo. Entonces, a partir de ahí empezaron a generar el proceso de revolución. Entonces, la Revolución Rusa fue el origen de un sistema político, ¿sí? Basado en la igualdad de todos los ciudadanos, eso era lo que quería el pueblo. Existían muchos tipos de comunismo en Rusia y triunfó la visión de los bolcheviques, que era el que lideraba Lenin, y se organizaron en soviéticos. Para hablar un poco de la Revolución Rusa tenemos que tener en cuenta dos características importantes o dos etapas por las que pasó la Revolución Rusa, que fue la Revolución de Febrero. Entonces, la Revolución de Febrero fue la que inició con la Revolución de Octubre para después seguir hablando de la Revolución Rusa y vamos a hablar de estas dos revoluciones. La Revolución de Febrero, ocurrida en el mismo mes, pero en 1917, con los mencheviques, que eran los que organizaron, llevaron a cabo una revolución que provocó la caída del gobierno zar del Nicolás II. En ese entonces era el rey que se llamaba Nicolás II, el zar, dando así un inicio a la Rusia comunista por parte de los trabajadores. Los mencheviques pusieron a cargo la presidencia de la República de Alejandro Kerensky, quien sería luego derrocado al perder popularidad por no haber realizado reformas económicas favorables y por tener la intención de continuar con las guerras estipuladas. Entonces, la primera revolución que se dio antes de hablar de la Revolución Rusa fue la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Entonces, son dos etapas principales para entender la Revolución Rusa. Para esta revolución, que fue en 1917, en el mismo mes de octubre, debido a que las elecciones acordadas por Kensington nombraron a Kornilov como jefe del ejército, este ingeniosamente planteó una rebelión en septiembre y así en octubre se introdujo un nuevo gobierno revolucionario. Este nuevo gobierno revolucionario, conocido como la verdadera revolución comunista, estuvo al mando de los denominados bolcheviques dirigidos por Vladimir Lenin, el cual impuso sobre todo un gobierno provisional y se quedó con la presidencia. Entonces digamos que era el líder que generaba estas revoluciones porque estaban cansados de la imposición del rey zar Nicolás II. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de los conceptos para entender qué es el zarismo, qué es el régimen zarista, qué son los bolcheviques. Entonces, bueno, para tener en cuenta lo siguiente,
El régimen zarista, ¿sí?, era un sistema político en el cual el gobernante es llamado zar. Es un sistema que existió en Rusia desde 1547 hasta la revolución, o sea que duró demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué, digamos, tomaron en cuenta para hacer esa revolución? Lo que yo les planteé anteriormente, la gente estaba cansada de la imposición del rey zar Nicolás II y empiezan dos partidos que son los bolcheviques. Entonces, los bolcheviques es el sector más radical de esta sociedad, liderado por Vladimir Lenin, y los bolcheviques eran partidos de la implantación de la dictadura del proletariado por los Carlos Marx y la Unión de los Europeos. Entonces, bolcheviques era un sistema político-social que se organizó para generar la revolución y el líder era Lenin. Y los mencheviques, pues era un sector no tan radical, pero sí también hacía parte de la revolución y eran eran partidarios de una Rusia con un país democrático. Entonces habían estos dos partidos, digamos que disputaban por ese cambio de esa sociedad rusa que existía antes pues del régimen zarista que les cuento, donde el régimen zarista pues era un poco más impositivo y ha durado muchísimo tiempo en el mandato. Entonces a partir de eso se crean los bolcheviques y los mencheviques. Entonces, para hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco del líder de la revolución rusa. Lenin fue un líder de Rusia, dice que de izquierda rusa, y el primer jefe de la Unión Soviética desde 1917 hasta 1924. Se trata de una figura política tanto idolatrada como odiada. Entonces muchos lo idolatraban, ¿por qué? Porque decían que él iba a generar un cambio en esa revolución o en esa Rusia donde se había impuesto por mucho tiempo el régimen zarista impositivo donde el pueblo mantenía al rey. Entonces Lenin en ese caso fue un líder porque, digamos, ayudó a quitar ese régimen zarista. Pero también era odiado, ¿por qué? Porque decían que era digamos, un líder impositivo, terrorista, que tenía muchos métodos para acabar esa sociedad. Entonces, digamos que era a la vez idolatrado y odiado. Entonces, dice, de una parte se le acuña de ser el precursor de una Rusia socialista, pero de otra se le acusa de ser el padre del terrorismo de Estado y por sus métodos de represión de masas y su escalofriante antipatía con los sufrimientos del pueblo. Entonces, a partir de ahí, digamos que hay dos miradas. Unos decían que Lenin era el precursor y el líder por cambiar ese régimen zarista con otros líderes, pero también, obviamente, Lenin fue en contra de esos regímenes a partir de un armamento, ¿sí? Y de matar a muchas personas. Entonces, a partir de eso, por eso digamos que esa contraposición un poco. Para que entendamos un poco la revolución rusa, entender que este régimen zarista, digamos que en este caso el rey Nicolás II, que fue el último de ese momento en Rusia, era una persona o un rey que dictaba y se creía el rey único de Rusia y dictaba las órdenes sin tener en cuenta al pueblo. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se cansó y empezó la revolución que anteriormente expliqué. Entonces, acuérdense que son dos etapas, la revolución de febrero, la revolución de octubre y después empieza la revolución rusa liderada por Lenin y dos partidos que son los mencheviques y los bolcheviques. Agradezco mucho por su atención, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.